poco el Señor nos habló acerca de los gigantes que tuvo que enfrentar David, aparte de Goliat. Y qué importante es saber que a pesar de que se levantan imposibles o gigantes o inalcanzables para nuestras vidas, Dios es más grande que todo eso. Amén. Y que podemos confiar en Él, podemos acudir a Él, podemos refugiarnos en Él y podemos pedir una palabra a Él. Amén. Usted y yo somos gente de la palabra del Señor y siempre debemos buscar una instrucción de parte de Dios para tanto los momentos de adversidad, cuando se levantan esos gigantes, pero también en aquellos momentos en donde parece que no es necesario buscar al Señor. Siempre tenemos que estar con una palabra directiva de Él que nos ayuda a permanecer firmes sabiendo que Él es más grande. Amén. De todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que nos afecta. En esta tarde quiero compartir una palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Hechos, capítulo 2. Desde el versículo 1 en adelante vamos a leer en esta tarde y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si lo he encontrado, leemos y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, en los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Invito que oremos. Señor, cuán agradecidos estamos a ti, Señor, por este privilegio que tenemos de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque iniciamos una temporada nueva en la congregación, en el sentido de que de poquito a poco, Señor, todas los equipos de trabajo comienzan a trabajar, a servir, y tenemos, Señor, siempre la expectativa de lo que tú has de hacer, porque cada uno de nosotros somos instrumentos en tus manos. Separados de ti nada podemos hacer. Nosotros somos pámpanos, tú eres la vid, y necesitamos de ti, Señor, para que eso bueno, eso edificante que pueda provenir de lo que nosotros podemos hacer para servirte a ti, para servir a nuestro hermano, para servir al prójimo, Señor, tenga un efecto poderoso, Señor. Necesitamos de ti.
no es suficiente con nuestra predisposición y no es con nuestra fuerza ni con nuestras capacidades, es con la obra o mediante la obra de tu Espíritu en medio de nuestras vidas, Señor. Por eso gracias, Señor. Gracias por cada familia aquí presente, por aquellos que tal vez por diferentes motivos no han llegado, Señor. Creemos que tú también le vas a estar tocando, porque somos parte de un mismo cuerpo, Señor. Y es tu Espíritu Santo el que se manifiesta en medio nuestro, Señor, aquí de una manera especial, pero también anhelamos que lo hagas en aquellos que por razones laborales o de enfermedad no han podido llegar. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, tú nos cuidas, porque tú estás en medio nuestro. Y como tú estás aquí, Señor, queremos también interceder, porque en estos días han ocurrido hechos tan impactantes, Señor, tanto en el centro del país como en el norte del país, Señor. Inundaciones, especialmente en Bahía Blanca, algo tan impactante, Señor, que demuestra lo limitado que somos, Señor, como seres humanos, y la necesidad que tenemos de estar siempre bajo tu cobertura, Señor. Oramos por cada familia, por todos aquellos que han sufrido el embate de esta tormenta, Señor. Ten misericordia, Señor. Oramos, Señor, por cada una de esas vidas que han perdido sus casas, sus pertenencias, sus recuerdos y tanto, Señor. Y oramos en especial por aquellos que han perdido a los familiares, Señor, por aquellos que todavía no nos encuentran. Qué triste, qué desgarrador es todo esto, Señor. Oramos, Señor, para que tú estés trayendo paz y estés guiando a todos a que puedan, Señor, ir restableciendo, Señor, la forma en la que puedan todo lo que significa lo cotidiano o lo diario, Señor. Hay pueblos que todavía no lo pueden hacer, que todavía hay partes que están bajo el agua. Ten misericordia, Señor. Fortalece la vida de aquellos que están colaborando, que están esforzándose por hacer llegar a aquellos lugares, Señor, todo lo que es necesario. Tu bendición, Señor. Y aún te rogamos por la iglesia, por todo el pueblo, Señor, cristiano de aquella región, Señor, que puedan ser fortalecidos por ti y saber que en estos tiempos, Señor, es cuando tu pueblo ha de brillar y ha de mostrar, Señor, aquella gracia que tú has derramado sobre sus corazones. Bendícelos, Señor, abrázalos y que puedan, Señor, estar saliendo adelante en medio de esta gran experiencia, Señor, tan dura que están viviendo, Señor. Oramos, Señor, porque en ningún lugar estamos exentos de estas cuestiones, Señor, ya sea por la lluvia, ya sea por el fuego, ya sea por los vientos, ya sea por el granizo, Señor. Por eso, Señor, nos cubrimos en ti, te rogamos, Señor, que tú nos guardes, que nos ayudes a estar apercibidos, para que en medio de todas estas cosas que tu palabra nos enseña que cada vez sería más frecuente, Señor, podamos estar firmes, sabiendo que tú vienes pronto, Señor, por tu iglesia. Señor, abrimos nuestros corazones esta tarde para oír tu voz a través de la Escritura. Señor, enséñanos, instrúyenos, dirígenos, corrígenos, Señor, para que podamos caminar en tu voluntad, en tu propósito, Señor, y aún que en todo lo que pueda expresar, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome en cada una de esas expresiones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este día, este momento en el que ocurre esto que leímos, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés o Pentecostés era una de las fiestas que celebraba el pueblo judío,
y se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿sí? Por eso Jesús murió durante la Pascua, estuvo durante 40 días dando instrucciones o mostrándose a algunos de los discípulos y a más de 500 hermanos, dice la Escritura. Pero antes de ascender a los cielos les dijo a los discípulos: ustedes tienen que quedarse aquí en Jerusalén a esperar la promesa del Padre. Entonces ellos se quedaron en ese lugar y se quedaron durante 10 días esperando. Imagínense, en un aposento alto, en un lugar donde no creo que estuvieran tan cómodos, durante 10 días orando en unidad, en un mismo acuerdo, ¿sí? Esperando esa llenura, esa promesa que Jesús les había dado. Como ellos no sabían cómo iba a ser, el Señor manifestó ese tiempo con estos hechos, ¿sí? Que vemos aquí, cuando dice que se sintió como un viento recio, como un estruendo, y como que aparecieron lenguas como de fuego repartidos sobre cada uno de esos hermanos. No significaba que cada vez que descendiera el Espíritu Santo sobre una persona iba a ocurrir eso, pero de alguna manera estaba resaltando que algo estaba pasando. Luego de eso dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas no aprendidas. No es que habían hecho un curso en esos 10 días para aprender a hablar en el lenguaje de tanta gente que se encontraba en Jerusalén en esta fecha. Entonces ocurrió ahí el inicio, hermanos, de la el inicio de la iglesia, ¿sí? El inicio. Por eso yo considero que el día de la iglesia cristiana evangélica es en Pentecostés. ¿Amén? Porque ahí empieza la iglesia. Ahí empiezan a predicar el evangelio, se para Pedro y escuchan las personas. Pero no vamos a hablar acerca de esto de la llenura del Espíritu Santo, lo cual ya Dios nos ha hablado, sino acerca de algo que ocurrió ahí y que es interesante de analizar, y que a partir de ahí vamos a empezar a meditar en lo que el Señor nos quiere decir. Allí, cuando nace la iglesia, se rompen varios paradigmas religiosos, ¿sí? ¿Por qué? Dice, leíamos ahí, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. En el capítulo 1, versículo 14, de Hechos, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, hermanos, que estaban reunidos, eran como 120, y estaban con las mujeres. Uno de las paradigmas que se rompe aquí es: no estaban en el templo, no estaban en una sinagoga donde normalmente se reunían los judíos, estaban en una casa, en la segunda planta de una casa, y estaban unánimes. La palabra ahí es homotumadón, que es estar de acuerdo, mutuo consentimiento, mantener la unidad. No estaban juntos solamente en un mismo lugar, sino que había una unidad en el espíritu, ¿sí? Estamos acá porque queremos esperar la promesa de Dios y que va a venir sobre nuestras vidas. Así que no estaban en el templo, había una unidad que no estuvo antes, ¿sí? Porque antes se reunían en un lugar, pero para discutir o para presentar argumentos, pero aquí había una unidad espiritual. Estaban las mujeres, que para ese entonces no eran consideradas, no eran importantes, ¿sí? Bueno, ayer se celebraba el Día de la Mujer. Espero que hayan sido honradas de una manera especial por sus hijos, su esposo.
creo en que la mujer le ha sido dada una dignidad igual que la del hombre, ¿sí? Que no ha sido el plan de Dios diferencia, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementen, no para que compitan, no porque uno sea mayor que otro, ¿sí? Con diseños diferentes para complementarse mutuamente. No puede decir el hombre que no necesita a la mujer y la mujer que no necesita al hombre, ¿sí? Entonces, aquí, y bueno, la palabra de Dios habla de que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay varón, no hay mujer, ¿sí? No hay diferencia para el Señor. Entonces ahí se rompe otro paradigma. Leemos ahí en el versículo 2, de repente vino del cielo, en el capítulo 2, versículo 2, como un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Otro paradigma que se rompe, porque los judíos no oraban sentados, siempre era de pie, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué un paradigma? Porque Dios nos escucha donde estemos. Si Jonás estaba dentro de un gran pez y no creo que estaba muy cómodo en ese lugar, Dios lo escuchó ahí, porque Él es omnisciente. No depende de nuestra posición, ¿sí? Sino de nuestro corazón, nuestra comunicación hacia Él. Entonces ahí cae otro paradigma. Comenzaron a hablar nuevas lenguas, es decir, lo que limitaba por ahí la relación con otros pueblos se cae. Y además que el judío, a los que no eran de raza judía, lo consideraban como de segunda, ¿sí? Entonces lo consideraban poco importante, pero acá les empiezan a hablar de las maravillas de Dios, entonces cae otro paradigma. Y habla de un montón de Lucas, que escribe el libro de los Hechos, empieza a decir todo lo que había en medio de la mitad de Mesopotamia, de África, de todos lados, ¿sí? Que diferentes dialectos o idiomas, y así todos pudieron escuchar a Dios, lo que Dios hacía. Y esto derribaba el paradigma de los judíos, que eran ellos nada más los que estaban destinados a la salvación o al mensaje de redención de parte del Señor. Entonces vemos que hay un montón de paradigmas religiosos fundamentalmente que caen, que empiezan a desaparecer a partir de este tiempo. Entonces Dios nos va a hablar en esta tarde acerca de los paradigmas, ¿sí? ¿Para qué? Paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo, un patrón, ¿sí? Que viene aprendido, que viene transmitido, que viene que a lo mejor el entorno social lo puede generar, una forma de pensar, una forma de ver la vida, una forma de ver ciertas cuestiones, lo cual nos lleva a pensar de una manera determinada en cuestiones comunes y en cuestiones importantes de la vida, ¿no? Entonces por ahí hay ámbitos de nuestras vidas que funcionamos automáticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un paradigma, hay una forma de pensar que nos hace actuar de esa manera. Les voy a dar un ejemplo que hace unos años atrás lo leí y seguramente lo debo haber compartido, pero lo voy a recordar si ya lo escucharon. ¿Cómo es la psicología de un paradigma según los científicos? Los científicos querían explicar cómo se genera un paradigma. Entonces, un grupo de científicos tomó 5 monos, ¿sí? Esto es verdad, lo metió dentro de una jaula, y en la jaula pusieron una escalera, ese tipo tijera, y al final de la escalera, arriba de la escalera, pusieron un cacho de banana, esto que tiene varias bananas, ¿ah? Un racimo de banana. Entonces, claro, imagínense, 5 monos encerrados en una jaula, una escalera,
y banana, ¿qué van a hacer los monos? Querían comer banana. Entonces hay uno que tomó la iniciativa, sube, toma una banana, y cuando toma una banana, hermano, los científicos que hacen, le empiezan a echar agua fría a todos los monos. Bueno, después de ese subió otro, y cada vez que lo hacían pasaba lo mismo. Los científicos le echaban agua helada. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí, de un momento, cada vez que alguno quería llegar a tomar una banana, ya cuando iban en camino, los otros 4 lo agarraban a golpe, a arañazos, a mordiscones para que no llegaran ahí. Entonces no querían que él echara agua fría. Y esto pasó una y otra vez hasta que estaban los 5 monos ahí con la banana de arriba, pero ninguno se subió más a la escalera para evitar que lo mojaran con agua helada. ¿Cuál fue la otra parte del estudio científico? Sacaron a uno de los 5 monos y metieron uno nuevo, uno que no sabía nada de lo que había pasado. Entonces entró, ¿qué creen? Vio la banana y subió. Cuando iba en camino, ¿qué pasó? Los otros 4 lo agarraron y lo empezaron a golpear y a morder y a rajuñar, y no entendía nada. Entonces pasaba un rato, intentaba hacer lo mismo y otra vez lo golpeaban los otros. Entonces llegó un momento que no subió más a la escalera. Los científicos tomaron otro de los primeros monos y lo cambiaron por un mono nuevo, que hizo lo mismo que que entró después. Quiso subir la escalera, y los otros 4, incluido el que habían cambiado en el primer término, lo golpearon y no le dejaron llegar arriba. Bueno, y así, hermanos, fueron cambiando uno por uno los 5 monos originales, hasta que quedaron 5 monos que no subieron más a la escalera, pero no saben por qué. ¿Está bien? No sabían. Los 5 monos que quedaron nunca le tiraron agua helada. Pero si hubieran podido hablar y le preguntaban ¿por qué no se suben? Y no sé, acá siempre se hicieron así las cosas, ¿sí? Entonces así se genera un paradigma. Vamos a un ejemplo más humano. Había una familia que estaba en una fiesta y la esposa va a preparar un pollo relleno, ¿sí? Las hermanas que saben, o hay hermanos que pueden saber cómo se hace un pollo relleno, seguramente lo de hueso, qué sé yo, lo rellena, lo ata, ¿sí? Le pone toda esa piola que es para alimentos. Pero antes de ponerlo en la bandeja que llevaría al horno para cocinarlo, le corta los extremos con el cuchillo. Entonces el esposo estaba mirando ahí, corta los extremos, mete el pollo relleno y lo pone al horno. Entonces después el esposo le pregunta: ¿qué es el secreto ¿Qué hace eso de cortarle los extremos hace que sea más rico? No sé, a mí mi mamá me enseñó que era así. Me pasaron unos días y se encuentra con la suegra. Y estaba con la incógnita: suegra, ¿cuál es el secreto de que uno prepara el pollo, hace todo, después le corta las esquinas antes de meterlo al horno? Entonces, la suegra le dice: no sé, mi mamá me lo enseñó así. Y estaba viva la abuela, ¿sí? Entonces un día la encuentra y le pregunta lo mismo: ¿cuál es el secreto? ¿Qué tiene esto? ¿Qué produce el pollo relleno? ¿Y qué creen que le responde la anciana? No, dice, yo le cortaba los extremos porque no me cabía en la bandeja, tenía una bandeja muy chiquita. ¿Ves? Es un paradigma. Y lo hacemos porque siempre se hizo así. ¿Cómo están los...? A ver, yo soy una persona que por ahí tiene esas cuestiones de orden que vienen, no sé de cuándo. ¿Cómo están los utensilios en el cajón de la cocina?
cuchara, tenedor, cuchillo, o cuchillo, cuchara y tenedor. ¿De dónde sacamos esa manera de acomodar? Yo, porque me acuerdo cómo era en mi casa. El tema es cuando nos casamos y la esposa, en la casa de la esposa era mi mamá, por ejemplo, ahora lo ha dado vuelta. No está como era antes. Así que cuando voy a la casa, que tengo que secar los platos y demás, los pongo cruzados, porque en mi casa yo lo hago de otra manera. Es un paradigma, es una forma de pensar que se adquiere y uno no pregunta por qué es así. ¿Cómo se prepara el café? Ponemos el agua, después el café instantáneo, ¿no? Después le ponemos primero el café, el azúcar y después el agua, o el azúcar con el agua y después. Cada uno tiene una forma porque así lo hacía mi papá, así lo vi, me enseñaron y así lo hago yo. Eso. Cuando nos casamos, ¿de qué lado vamos a dormir? Siempre dormí en una cama de una plaza, ahora de dos. Bueno, y mi papá dormía a la derecha, y pongámonos así. ¿Ves? Esas cuestiones son paradigmas, algo que uno lo hace porque lo vio, porque lo aprendió y a veces no sabe el por qué, pero lo hace. Entonces hay paradigmas que no tienen ningún efecto, sino cada vez tendríamos que pararnos a preguntar, a ver, ¿cómo lo voy a hacer a esto? No, ya funcionamos automáticamente. Pero lo que sí, hermanos, hay paradigmas que pueden perjudicarnos en la vida. Hay formas de ver la vida, hay formas de pensar que pueden hacer que no logremos lo que quisiéramos lograr, que no alcancemos lo que quisiéramos alcanzar, que no disfrutemos algunas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, porque hay ciertos moldes, ciertos modelos de pensamiento que están arraigados en nuestro corazón y no nos permiten alcanzar. Entonces voy a darle el ejemplo. Por ejemplo, Jesús rompió un montón de paradigmas. Jesús sanó a un leproso y lo tocó. Pero la ley decía que no se podía tocar a un leproso porque si lo tocaba quedaba declarado inmundo y tenía que aislarse. No había que tocarlo, había que agarrarle piedra, había que gritarle de lejos, había que anunciar ahí un leproso, y Jesús fue y lo tocó y lo sanó. Rompió un paradigma que estaba muy fuertemente arraigado. Cuando perdonó, ¿se acuerdan que había un paralítico que fue llevado por 4 amigos que como estaba llena la casa, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron? En lugar de decirle, como en otras ocasiones, toma tu lecho y anda, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y había religiosos y empezaron, pues si el único que puede perdonar pecados es Dios. Y él ya le había dicho que era Dios, el Hijo de Dios, pero habían paradigmas, habían formas de pensar que no estaban dispuestos a cambiar. Sanó a gente en el día de reposo, comió con los pecadores, hablaba con las mujeres. Fue un día al pozo a un pozo allá en Samaria, donde no solamente habló con una mujer, y además de esa mujer era samaritana y además había tenido varios maridos, pero así todo, él no se preocupó por los paradigmas que habían sociales y religiosos, sino en que había que salvar a una mujer que estaba en dificultad. Entonces, hermanos, él siempre estuvo rompiendo, pero no, digamos, venir a hacer una revolución en ese sentido, sino que estaba siempre mostrando que había una verdad mayor que esa, el amor de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, por sobre todas las estructuras del pensamiento que podían haber. En Marcos capítulo 2, versículo 22, él enseña lo siguiente, ¿sí? Por tomar un ejemplo de lo que él hablaba. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. ¿Sí? Entonces, los odres, los recipientes para el vino, petaca le dirían acá, ¿no?, eran hechos de cuero. Pasado un tiempo, ese cuero se endurecía, perdía la flexibilidad. Entonces, si en esos odres, en esos recipientes, se echaba un vino nuevo, el vino nuevo todavía seguía fermentando, generando reacciones químicas, gases, que lo iban a romper, lo iban a quebrar. Entonces, a eso se refiere en el contexto de hablar de pensamientos, de formas, especialmente a los religiosos, que tenían que cambiar, que tenían que modificar ese mapa que tenían, esa cosmovisión de ver las cosas y alinearlas a la verdad de Dios. Amén. ¿Estamos entrando en tema? Bueno, lo que sí vamos a ver unos 4 o 5 ejemplos bíblicos, 4 ejemplos bíblicos de cómo los paradigmas nos limitan, porque los paradigmas nos limitan, esas formas de pensar. Algunas son inocuas, podríamos decir, no producen nada, pero vieron que hay pensamientos, no, esas cosas las hacen las mujeres. ¿Varones? Ah, no, yo eso no lo hago porque eso lo hacen las mujeres. ¿Será así? Ah, no, eso es, eso lo hacemos nosotros nada más, ¿sí? O eso lo mandamos nosotros nada más, o eso lo decidimos nosotros nada más. Cuando vamos a la Biblia, hermano, lo que dice la palabra de Dios, que el hombre en el hogar, por ejemplo, el esposo, tiene un liderazgo, pero un liderazgo de servicio, no un liderazgo de mando, ¿sí? Entonces hay un montón de esos paradigmas que son fuertes y que a veces nos impiden, nos limitan para crecer. Vamos al primer ejemplo, Abraham. Génesis 15, 1, 2. Leemos rápidamente estos versículos. Génesis 15, 1 y 2. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Amaseo Eliezer? Antes de esto había habido un conflicto, un combate, donde él había tenido victoria y donde había habido un gran botín, pero él no lo quiso, no se lo quiso llevar. Él estuvo con un sacerdote, Melquisedec y demás. Pero Dios entendió que después de estas cosas habían 2 temores en el corazón de Abraham. Uno era el temor a nuevos conflictos. Por eso él le dice: no temas, no tengas problemas. Yo te dije que viniera a esta tierra y yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón y tu recompensa será grande. A pesar de que él la recompensa de la batalla que había ganado no se la quedó. Pero ¿cuál era el otro problema de Abraham? Y bueno, pero ¿para qué quiero recompensa? Pues la recompensa, según el contexto más abajo, habla de la tierra. ¿Para qué quiero una tierra si no tengo un heredero? Tengo solamente un criado, Eliezer. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál era el paradigma de Abraham? Todavía se llamaba Abraham. Sí, Abraham. Sí, Abraham, padre enaltecido. Porque el paradigma es: tengo 85 años y mi esposa es estéril, no podemos ya tener hijos. 10 años atrás, cuando Dios me llamó, bueno, puede ser, pero ahora era un paradigma racional, lógico, pero si Dios le había dado una palabra, tenía que creerla. Entonces tenía que romper ese paradigma. Y de hecho, si usted sigue leyendo, Dios lo saca, le hace mirar las estrellas para que empezara a ver con otro enfoque. No el enfoque propio, no el de ese forma, el modelo de pensamiento que tenía, sino de la verdad que Dios estaba hablándole. Amén.
Entonces, hay veces que pueden haber estos paradigmas. No, yo soy muy joven. ¿Sí? No, yo soy adolescente. Cuando sea grande voy a tomarme las cosas de Dios en serio, voy a orar y todas esas cosas. Ahora que lo hagan los grandes. ¿Hay algún chico que piensa así? Es un paradigma eso. El otro día hablaba con los líderes de jóvenes que Jesús lideró jóvenes y adolescentes, porque él tenía 30 años y los discípulos tenían que ser, los discípulos de un maestro tenían que ser menores de su edad. Así que eran todos menores de 30 años. Y Juan es muy probable que haya sido un adolescente. David tenía unos 16 años, José 17 cuando Dios lo llamó. ¿Amén? Entonces no es la edad. Oh, no, yo soy muy grande, Dios ya no puede hacer más nada conmigo. Porque Dios también lo llamó a Abraham a los 75 años, lo llamó a Moisés a los 80 años. Y podríamos seguir hablando del sumo sacerdote que dedicó a Jesús, o los parientes de María. Entonces hay ciertos tipos de pensamientos, ¿sí? Y que nos limitan. El desafío de Goliat a Israel, hace poco estuvimos, no lo vimos, pero meditamos algo en 1 Samuel 17, leemos 26, 1 Samuel 17, 26 y 17, 33. ¿Por qué? Y van a darse cuenta por qué leemos estos versículos. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Había salido un paladín de los filisteos a desafiar a Israel y decirle: mándenme uno que pelee conmigo, el que gane la batalla, bueno, ganará el ejército, ganará la batalla con ese representante. Hermano, medía cerca de 3 metros, un hombre de guerra y lo demás. Todos lo veían como un imposible, como le tenían terror, 40 días desafiándolo y todo escondido ahí. Pero David, ¿cómo lo vio? No lo vio, hermano, de acuerdo a un paradigma, al paradigma del hombre, al paradigma del mundo. Lo vio de acuerdo a lo que él entendía de Dios. Comparado con Dios, recién cantamos, mi Dios es más grande. Él es mi Dios es más grande. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es que desafíe al Dios Todopoderoso? Pero en Israel había un rey que era el más alto, o sea que en altura él tendría que haber salido a pelear, porque era el más alto de todo Israel, lo dice la Biblia. Se llamaba Saúl, versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuál es el paradigma? Para ganar hay que tener fuerza, hay que tener preparación, hay que tener armas, hay que ser grande, ¿sí? ¿Y cuál era o sea, es imposible, vos sos muy chiquito, vos sos un muchacho, no estás preparado, este es un hombre de guerra, te va a ganar? Ese era el paradigma de Saúl, el rey Israel. Pero fíjense que la forma, el enfoque que tenía David era diferente, porque no estaba adaptado al paradigma que toda una nación, que todo un ejército tenía. Es imposible vencer. Y después lo venció. Sin armadura, sin espada, sin nada. Sin preparación. Porque le creyó a Dios. Amén. Vamos a otro ejemplo. Elías. El profeta Elías. 1 Reyes 19, 9. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le pasó, hermano? Ahí
el profeta Elías fue un hombre muy usado por el Señor. Oró para que no lloviese y pasaron más de 3 años y no llovió sobre la tierra. Fue alimentado por cuervos, fue alimentado por una viuda, vio el milagro de volver a la vida al hijo de esa viuda, después de que había fallecido. Y después confrontó a los profetas de Baal, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera en el monte Carmelo, y Dios hizo descender fuego y consumió el holocausto. Pero después Jezabel, el que había levantado todos esos hombres que adoraban a Baal, dijo: yo lo voy a buscar a Elías y voy a hacer lo mismo que él hizo con los profetas. Entonces Elías se deprimió y se fue, se escondió en una cueva. ¿Cuál era el paradigma de él? Que a veces nuestro paradigma puede ser: Dios está conmigo en las cosas, en la victoria, ¿sí? Dios está conmigo en la sanidad, Dios está conmigo en los logros, cuando me apruebo las materias, cuando me sale bien el trabajo, cuando me aumentan el sueldo, pero cuando tengo problemas Dios me deja. Entonces me escondo en una cueva, me encierro en mí mismo y me parece que he fracasado, que no sirvo para nada. Y Dios lo llama ahí: no, Elías, te queda todavía, tenés que ungir a 2 reyes más y tenés que ungir a aquel que te va a seguir a vos, Eliseo. Entonces, fíjense si los paradigmas, las formas de pensar, no nos limitan y nos impiden ver el accionar, el obrar de Dios sobre nuestras vidas, aún en momentos de dificultad. Y el último ejemplo, el paralítico de Betesda. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿qué? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Había una superstición, hermano. Se había generado un paradigma ahí. El estanque no era algo tan grande, pero había una corriente interna en lo profundo que a veces hacía que burbujeara. Y todo se le había puesto que cuando hacía esa burbuja era un ángel que había venido a agitar el agua. Entonces el primero que llegaba ahí se iba a sanarse. Y este hombre de 38 años, no sabemos cuánto tiempo pasó ahí esperando poder llegar ahí. Jesús le estaba diciendo: ¿querés ser sano? ¿Cuál debería ser la respuesta? Y sí, le respondió con el paradigma: no puedo, porque como soy ciego, alguien tiene que venir a ayudarme y nadie me puede ayudar a meterme ahí. Otro llega primero que yo y Dios lo sana a él si no me sana a mí. Y tenía un paradigma basado en una superstición. Y normal que en estos tiempos no pasa eso, ¿no? Y a veces sí, hermano. No estoy durmiendo bien, voy a poner la Biblia en la mesita. Dígame si no la escucharon una vez. Y sigo sin dormir bien, entonces la voy a abrir en el Salmo 91, en el Salmo, no sé, lo que sea. No, eso tiene que estar en mi corazón y yo lo tengo que proclamar antes de acostarme y decir: Señor, yo en paz me acostaré y así mismo dormiré. Lo aprendí con 4 años yo. ¿Sí? Entonces, bueno, no me están yendo bien las cosas, tengo que ir a la iglesia. ¿Sí? Hace un montón que no estoy. Tengo que ir. No para que nadie se sienta mal, ¿no? Yo no me fijo en la lista. Pero hay veces que hay cosas así, como si Dios, no, hermano, todo por la gracia de Dios, tenemos que ser fieles a Él porque Él ha sido tan bueno con nosotros, pero hay veces que tenemos paradigmas basados en conceptos que no están alineados a la verdad. Yo tengo que venir acá a congregarme porque Él lo ha ordenado, porque a Él le agrada, no para recibir algo de Él o no para que se me solucionen las cosas.
Entonces los paradigmas nos limitan, porque somos lo que pensamos. Ahí en Proverbios 23:7, la primera parte dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Entonces hay paradigmas, hay verdades que aceptamos y que no las cuestionamos. Es así. En mi familia siempre fue así. En mi hogar siempre fue así. Y sí, bueno, pero ¿está de acuerdo con la verdad de Dios? Esa es la cuestión. Porque si no está de acuerdo con la verdad de Dios, me bloquea y me impide recibir bendición de parte de Dios. Me impide tener experiencias nuevas de parte de Dios. Me impide crecer. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, escuchen lo que dice acá, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo me puedo renovar en el espíritu de la mente? Acá lo que está hablando el apóstol Pablo es una transformación interior, no cuestiones externas, de cosas que hago o que ¿sí? Tienen que verme que estoy con corbata. Yo me pongo con corbata no porque me agrade, sino que me veo más presentable para el Señor. No sé, no es que sea un paradigma. Es así, porque cuando iba a pedir trabajo, hermano, me ponía el saco, corbata. Para ir a pedir trabajo, ahora yo vengo a adorar al Señor, me vengo mejor presentable para Él. Amén. No creyendo que eso me hace mejor o peor, sino un detalle para Él. Amén. Así que si algún día me olvido la corbata, no se va a enojar conmigo, ¿sí? Me la olvidé, ¿no? Pero renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque la transformación no viene, porque puedo estar muy bonito yo, pero estar muy mal en mi corazón. Eso está diciendo, hay una transformación, hay que dejar atrás pensamientos, actitudes, deseos que no están alineados a la verdad de Dios, hay que dejarlos. Pero cuando dice el espíritu de vuestra mente, implica que lo que pensamos afecta nuestra vida espiritual. Por eso Dios nos habla de paradigmas, porque si hay paradigmas que no están alineados a su verdad, nos van a impedir crecer, nos van a limitar. Entonces, renovarnos en el espíritu de nuestra mente es adoptar una forma de pensar alineada a la verdad de Dios, a su palabra. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra del Señor, no intelectualmente, sino conocer la verdad, y el Espíritu Santo es quien nos guía a esa verdad. Cuando Jesús dijo, vendrá el Espíritu sobre ustedes y Él los guiará ¿a qué? A toda verdad, no a alguna verdad, ¿sí? A toda verdad. Hay veces que podemos, no, yo esta verdad, todo esto me enfoco en lo que yo cumplo, no, y esta verdad, y bueno, todavía no llegué ahí. No, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos saca de contexto las cosas, a toda verdad. Amén. Entonces, mucho de lo que hemos alcanzado hoy o lo que no hemos alcanzado a veces está relacionado con nuestros paradigmas. Nuestros éxitos, fracasos, lo que hemos logrado no en la vida, a veces está relacionado con los paradigmas. Con temores, con pero nosotros siempre hemos sido una familia que no alcanza nada, que no logra nada, que le cuesta todo, no. Hay oportunidades que no, pero no. Sí, el temor siempre. Es un paradigma, siempre fue así, siempre hemos tenido ese problema. Algo me va a pasar. Y otros han tenido éxito porque han quebrado esos paradigmas. ¿Sí? Me acuerdo que alguna vez yo pensaba, bueno, yo no voy a poder terminar la universidad, al fin y al cabo, en la familia de mi padre,
no terminaron ninguna carrera. Bueno, uno más. Y tuve que romper ese paradigma. No, hay que terminar. Hay que hacer las cosas bien. Si se ha dado la oportunidad, lo tengo que hacer. Y cuando uno quiebra esos paradigmas, alcanza objetivos, ¿sí? Eso puede suceder en el matrimonio, puede suceder en la carrera, puede suceder en un emprendimiento, puede suceder en un sueño, en un anhelo. Entonces, por eso es que esto de los paradigmas es importante reconocerlo y confrontarlo y quebrarlo para que no nos limiten en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Imagínense si Dios lo hubiera dejado a Elías ahí, se hubiera muerto en una cueva. Jonás tenía el paradigma, no, estos son unos asesinos, Dios no los puede perdonar. Dios los perdonó, no los destruyó, a los ninivitas. Y ahí se deprimió, se quería morir. No, Jonás. Paradigmas no alineados con la verdad de Dios. Entonces necesitamos tener una nueva visión, ver las cosas como David y como tantos otros que la veían no según los paradigmas humanos, las formas, los modelos, sino según lo que él había entendido de parte de Dios. Vamos a Efesios 1:17. Ya terminamos. Amén. No sé si es que están atentos, están diciendo ya me estoy tildando. Estoy durando menos que una película de Netflix. Bueno, usted está muy quieto. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuche esto: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza y la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento? Si yo tengo ojo acá nomás en el entendimiento, así, para entender, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las verdades de Dios. No solamente que las ha dejado escritas el Señor, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla para que podamos comprobar toda la esperanza y las riquezas de la gloria de Dios para nuestras vidas. Es decir, no, pues Dios me ha prometido esto, Dios me ha prometido esto, Dios dice esto, Dios dice esto, entonces yo... El modelo de pensamiento no es según paradigmas humanos o razón o digamos el sentido común del ser humano, sino por la verdad de Dios, por lo que Dios dice. Amén. Entonces, cuando se rompen los paradigmas, se rompen limitaciones en nuestra vida. No, yo no puedo. No puedo. ¿Cuántos han pensado así? En cualquier ámbito. No, yo no puedo, esto no lo puedo. No puedo, ni lo intentamos. Es un paradigma, yo no puedo, ¿y por qué? ¿Lo intentó? No. ¿Y cómo sabe que no puede? Y de alguna manera se fue adquiriendo ese modelo de pensamiento. Entonces nos limita. Recuerdo que hace unos años atrás era chico y había venido el evangelista allí, Ávila Mendoza, y había una campaña allá en la cancha de Godoy Cruz, esa que van a estrenar ahora en julio. Pero había una vecina nuestra que ella tenía una deformación en su columna, y también tenía un niño que de muy chiquito tenía psoriasis, pobrecito, era muy feo verle cómo tenía la piel. Entonces fuimos a invitarla. Le invitamos para que va a escuchar un mensaje de Dios, van a orar por las enfermedades, Dios puede sanar a su hijo, lo puede sanar a usted. No, yo creo que Dios pueda sanar a mi hijo, puede ser, pero a mí ya creo que no. ¿Ves? Un paradigma. No fue ni ella ni el hijo, Dios no pudo sanar a ninguno de los dos, pero por paradigmas por ahí. ¿Sí? Es que quiere decir que si iba, Dios sí o sí la tenía que sanar. No me refiero a eso, pero muchas veces tenemos eso. Sí, no, pero a esta altura no.
Yo creo que Dios puede así, pero en esto ya no sé. Entonces por eso es que necesitamos ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos tener esperanza, no en lo que dicen los paradigmas, sino en lo que dice la verdad de Dios. Y a veces hay paradigmas que son sociales y son muy fuertes y generan problemas por ahí. ¿Sí? Bueno, no hemos sido, y terminamos, hermano, no hemos sido llamados a vivir por paradigmas, sino por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo no? Y a mí, yo siempre pensé así, pero ¿te ha escrito eso? No, bueno, quiebre ese pensamiento, le está limitando en algo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos movemos por fe, por lo que Dios ha dicho. No vivimos por lo que vemos, sino por lo que Dios ha dicho. No dependemos de nuestra sabiduría, de los rudimentos del mundo. No, dependemos de lo que Dios ha dicho. Somos hijos de Dios, hermanos, hemos nacido en el Espíritu, dependemos de la palabra de Dios. No es la palabra de Dios solamente para escuchar sermones, para vivir de acuerdo con esa visión, una visión bíblica. ¿Cómo dice Dios? Entonces, esto nos va a ayudar a no tener límites, a no limitarnos en todo aquello que hay cuestiones que están arraigadas y las pensamos así. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor. Una de las formas de darnos cuenta si tenemos paradigmas es cuando usted escucha un mensaje de la palabra del Señor. Cada vez que usted escucha, por ejemplo, y Cristo le hace libre, usted tiene que confiar en el Señor, sí, pero cuando usted en su mente está escuchando que Dios le está hablando algo y que está, sí, pero en mi caso, sí, pero con lo que a mí me pasó, sí, pero yo no tengo plata, sí, pero yo me cuesta aprender, sí, pero yo soy esto, sí, pero yo soy aquello, sí, pero me hicieron esto, sí, pero eso, ahí hay un paradigma, hay un modelo de pensamiento que le estoy pidiendo que la verdad de Dios sea real en su corazón. Amén. Entonces nosotros no vivimos de acuerdo no debemos vivir de acuerdo a paradigmas, a formas de pensar que no estén ligadas, alineadas a la verdad de Dios. Nosotros vivimos por fe en lo que Dios ha hecho. Amén. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Y qué hizo Dios con Elías? Lo sacó de ahí. Elías, salí de ahí, salí de la cueva. ¿Qué haces acá? Todavía le cambió la visión. No tenés que morirte, todavía hay cosas que tenés que hacer. Ni siquiera vio muerte él, porque lo vino a buscar en un carro el Señor. Y Abraham, salí de la carpa, levantar la cabeza. ¿Qué ves arriba? Veo estrellas. Contala. No se puede, ¿no? Bueno, así va a ser tu descendencia. Le cambió la mirada, le cambió la visión de una forma de pensar humana, racional, a pensar, yo te di una palabra y le di una palabra. Por eso, hermano, usted siempre tiene que, cada uno de nosotros, vivir enfocados en la palabra del Señor, y cuando tenemos dudas, cuando hay inquietud en nuestro corazón, pedirle una palabra. Y Él nos va a sostener por una palabra. Amén. Termino con esto, algunos ejemplos. Si usted tiene paradigmas de duda, ¿qué le dice Jesús? Confíe. Conforme a tu fe, será hecho, le dijo a él. Cuando tienes paradigmas de temor, ¿qué le dice el Señor? Ánimo, cree. Señor,
nos estamos hundiendo en la barca, no te da cuidado de nosotros. Hombres de poca fe tenían que creer nada más. Cuando tienen paradigma basado en sus propios planes, Jesús dice, tenés que dejarlo. Bueno, Señor. Cuando tenemos paradigmas basados en nuestros bienes, Jesús dice, tenés que desprenderte de ellos. No, pero con todo lo que me costó. Es un ejemplo, hermano. Cuando tenemos un paradigma que dice, yo quiero vivir, no puede ser, yo soy joven, quiero vivir porque la vida es una. Jesús me dice, no, tenés que entregar tu vida. Tenés que perder tu vida. Epa. El paradigma de que quiero entender, yo quiero comprender todo. Cuando entiendo todo, entonces no, Jesús dice, no, tenés que creer, no, acá no hay que entender, ¿sí? Hay que creer. Y en el creer está el obrar de Dios. Y hay cosas que ¿cómo podemos explicar que Dios puede alimentar una multitud con 5 panes y 2 peces? ¿Se puede explicar? Hay algunos que lo tratan de explicar, y debe ser que lo cortó muy minuciosamente, o que eran peces muy grandes. No, se puede explicar la sanidad de un ciego, el levantamiento de un paralítico. Hay cosas que no se pueden, hay que creerlas. Si Dios lo dice, hay que creerlo, porque está en su palabra. Amén. Entonces, Él dice que creamos. Cuando hay un paradigma, yo quiero ser grande, Jesús no dice, tenés que servir. Yo quiero ser famoso, y Jesús te dice, bueno, orá en lo secreto, para hacer recompensar a lo público. Cuando el paradigma nos lleva a aislarnos, Jesús nos dice, tenés que ser sal y tenés que ser luz. Amén. Entonces, el Señor, hermanos, es poderoso para romper los paradigmas que hay en nuestra vida. Hay paradigmas en nuestra vida personal que nos limitan, hay paradigmas que nos limitan en la vida matrimonial, hay paradigmas que nos limitan en nuestra profesión, hay paradigmas que nos limitan en nuestro servicio a Dios, hay paradigmas que nos limitan en la felicidad, hay paradigmas que nos limitan en las relaciones con los demás. Los paradigmas nos limitan. Aquellos paradigmas que no están alineados a la verdad de Dios nos limitan. Y Jesús viene a romper, a quebrar. El Espíritu Santo descendió, y cuando descendió empezaron a romperse un montón de paradigmas que después nos hicieron más preguntas. No tuvieron problemas, vamos al templo, o vamos a la sinagoga, o nos reunimos en una casa, o oramos juntos a un río, pero lo que vamos a hacer es lo que el Señor nos enseñó, y lo vamos a hacer sin importar si hay mujeres, si hay niños, si hay ancianos, si hay enfermos, si hay esclavos, no importa, lo vamos a hacer. Y el Espíritu Santo empezó a traer esa luz y ese entendimiento. Y por eso, hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que enfocarnos en la palabra para que podamos tener la visión bíblica, la visión de la verdad de Dios, y no aquellos modelos que hemos adquirido, que se nos han formado o que nos imponen en la sociedad, sino enfocarnos en la verdad del Señor. Eso tiene permanencia. Todo lo demás va a pasar. Lo único que no pasa es la verdad de Dios. Cielo y tierra, más mi palabra, no va a pasar. Amén. Así que tenemos una fe anclada, no una fe en el aire, una fe, hermanos, anclada, sostenida en la palabra poderosa de Dios. Amén. Inspirada de Él, que es vida. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, en esta temporada de nuestras vidas, para que podamos identificar y quebrar todo paradigma que pueda haber en nuestro corazón. Moisés, tenés que ir a rescatar a Israel. No, pero yo no puedo, yo no sé hablar,
¿Y en nombre de quién voy a ir? Si nadie te conoce, nadie te ha visto. Todos los paradigmas. Gedeón, varón esforzado y valiente. Mirá que Dios te ha levantado para libertar. No, que yo soy el más pequeño de mi familia y estamos todos escondidos acá. ¿Sí o no? Siempre hay paradigmas que vencer. Pero qué importante es quebrarlo, hermanos. Cuando no tenemos o no hallamos la forma de ir a Jesucristo, Él es poderoso para hacerlo. Mirá a esta mujer que vino a romper ese perfume tan caro, podríamos haberlo vendido y se lo repartíamos a los pobres. Jesús rompió esos paradigmas. No, esta me ha venido a honrar a mí para el día de mi sepultura. Es la única que lo puedo hacer antes de morir. Entonces, hermano, siempre en Cristo encontraremos la capacidad, la dirección a partir del Espíritu Santo de tener la luz, de que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que tengamos una mirada no lógica, racional, que no es que tengamos que no ser lógicos ni racionales, pero en las cuestiones de fe, hermano, nos movemos por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Invito a que se coloque y esperamos ahora. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque cuando tú viniste a la tierra y comenzaste tu ministerio, empezaste a derribar muchos paradigmas. En el libro de Mateo, cuando encontramos el Sermón del Monte, Señor, encontramos una enseñanza que derriba desde el primer versículo en adelante un montón. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todo era contrario a lo que el paradigma social indicaba. Y después le decían: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero más yo os digo. Oíste que fue dicho esto, pero yo les digo. Señor, gracias porque tú viniste directamente a confrontar todas esas formas, Señor, de pensar que no estaban alineadas a la verdad de Dios. Y eso que pasó en esa época también sigue pasando hoy, Señor. Nos encontramos muchas veces con formas de pensar, con limitaciones, Señor, por esa forma de pensar. Hay logros que no hemos tenido, hay propósitos que no hemos alcanzado, no porque tú no tengas poder, sino porque hemos estado mirando, Señor, a través de una óptica humana y no a través de una óptica de la verdad de tu palabra, Señor. ¿Cuántas formas, Señor, como los mismos fariseos, saduceos, los sacerdotes en la época en la que tú estuviste aquí, estaban parados en simples paradigmas, Señor? No se puede hacer nada en el día de reposo, no se puede sanar a un enfermo en el día de reposo, no se puede lavar las manos o comer cortando espigas en el día de reposo. Había un montón de cosas que no les hacían bien y que los limitaban, Señor. Lo mismo ocurre hoy con nuestras vidas. No, yo siempre he pensado así, yo siempre lo he hecho así. Para mí yo no puedo, para mí esto no es para mí, no es inalcanzable. Esta promesa puede ser para mis hijos, puede ser para tal o cual hermano, pero para mí no, porque, Señor, cuánto nos hemos perdido de tu obrar por justamente darle lugar a esos pensamientos o a esos modelos, Señor, que nos limitan, adquiridos, formados por las experiencias que hemos vivido, pero que en definitiva nos limitan. Tú le dijiste, Señor, a aquella mujer junto al pozo: todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas aquel que bebiere del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás.
Señor, y eso era la verdad, Señor. Porque la sed que tenía esa mujer no era simplemente del agua, Señor, en una época en la que se necesitaba el agua como siempre, Señor, pero había una sed en su corazón, Señor, tal vez de ser siempre rechazada, de estar buscando el afecto, el aprecio, Señor, de alguien que la valorara tal cual era, Señor, y lo encontró en aquel menos pensado, en un judío que se sentó junto al pozo a hablar con ella. Y cuando ella misma se daba cuenta que estaba hablando con un judío, los judíos no nos hablan a nosotros. Y cuando los discípulos llegaron a Jesús, se sorprendieron, estaba hablando con una samaritana. Todas formas de pensar que fueron confrontadas con amor, Señor. En este tiempo tú también lo quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor, porque a veces tenemos modelos de pensamiento que no están alineados a tu verdad, Señor. Y son modelos que nos llevan a no cuestionarlos, son verdades aceptadas en nuestro corazón que son así, pero que tú nos recuerdas en esta tarde, Señor, que tenemos que llenarnos de tu palabra, que tenemos que ir a tu presencia para que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, para que ahí podamos comprobar, Señor, en verdad, qué es lo que no está funcionando bien, Señor, en nuestro corazón. Señor, hay jóvenes que tienen pensamientos que están errados, Señor. Y si no los confrontan, no los quiebran en la juventud, lo van a arrastrar muchas veces hasta de por vida, Señor. Y tú no quieres esto porque los limitan. Hay matrimonios que no funcionan bien porque hay modelos o moldes de pensamiento que no están alineados a tu palabra, Señor, y necesitan ser rotos, quebrados, Señor. Hay vidas que han tenido experiencias tan duras, tan difíciles, tan tristes, Señor, que les llevan a pensar, bueno, yo no merezco nada de Dios, yo no tengo ningún lugar en los planes y los propósitos de Dios porque no califico, porque he tenido una vida desastrosa. Señor, cuando tú eres quien hace nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Pero por ahí seguimos teniendo esos modelos de pensamiento, Señor, humanos, que están alejados de la verdad. Hay milagros que nos hemos perdido, Señor, por no creer, por tratar de encontrar explicación a todo, ¿sí?, en lugar de buscar por fe, Señor, lo que tú quieres hacer. Hay tormentas que no se han calmado en nuestras vidas porque no hemos confiado, hemos seguido intentándolo a nuestra manera, según esa verdad que creemos. Yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y no le damos lugar al Todopoderoso, al que pueda hacer las cosas mucho mejor, en una manera mucho más grande de la que nosotros podemos hacer. Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, y te rogamos que nos ayudes, porque cada vez que escuchamos tu palabra, que la leemos, que meditamos en ella, estamos exponiéndonos a que surja un pensamiento de esto. Sí, pero para mí no. Sí, pero yo no puedo. Sí, pero para mí no es. Sí, pero a mí no se puede cumplir. Sí, pero no conoces mi historia. Sí, pero en mi caso no es posible. Sí, pero todo lo que le pasó a Abraham, le pasó a Moisés, le pasó a Elías, le pasó a la samaritana y a tantos otros, Señor, también nos suele pasar que miramos, Señor, con los anteojos, Señor, de nuestra humanidad, de nuestras limitaciones, pero no, Señor, con los anteojos de tu palabra, de tu verdad, con una cosmovisión bíblica. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, si hay alguno de tus hijos que está batallando contra algún paradigma que le ha tenido frenado, limitado, Señor, durante años, Señor, que no ha podido avanzar, que no ha podido crecer, que no ha podido
cumplir propósitos, alcanzar metas personales, que no ha podido tener un servicio continuo para ti, que no te ha podido agradar en algo, Señor, que siente que no lo ha podido hacer, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú tienes poder para obrar, tú tienes poder, Señor, y que ese corazón pueda creer que tú puedes obrar ahí. Lo primero hay que hacer, hay que reconocer, pero después hay que llevarlo a Cristo, para que seas tú, Señor, transformando, como dice la Escritura, cautivando nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a la verdad que Él nos ha enseñado. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que como iglesia podamos avanzar conforme a tu propósito, para que todo aquello que nos limita, para que todo aquello que nos frustra, Señor, pueda quedar de lado, para que podamos confrontar nuestros paradigmas, para que puedan caer, Señor, sabiendo que tú respaldarás, que tú obrarás, Señor, que tú estarás trayendo, Señor, renuevo a nuestros corazones en la medida que te buscamos, en la medida que anhelamos ser transformados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Allí aquel corazón que está angustiado, aquel corazón que está frustrado, que está amargado, que está entristecido, que está, Señor, adolorido, aquel corazón, aquel matrimonio que está en conflicto, Señor, que está en una tiranía permanente, que no hay acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquella familia donde hay dificultades, Señor, donde hay cuestiones que no se dan, donde hay puertas que no se abren, Señor, muchas veces porque hay limitantes, Señor, en nuestra forma de conducirnos, de clamar, de buscar, de confiar. En el nombre de Jesús, que todo esto pueda caer, Señor. Queremos caminar en libertad, Señor, caminar en tu palabra, en tu verdad. Por eso tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque todo pensamiento que es ajeno a tu verdad es limitante, nos arruina, nos hace mal, a la larga nos perjudica, o a la corta también, muchas veces, a corto, a mediano, a largo plazo. Pero tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra nos hace bien, tu palabra son espíritu, son vida, dan testimonio de ti, tu palabra nos ayuda a tener esa capacidad de comprender esa verdad, porque tu Espíritu Santo nos guía a esa verdad, nos da la capacidad de que esa verdad nos sea revelada, aquello que está tapado, aquello que no entendemos, que nos sea revelado, y cuando eso es revelado en nuestro corazón, todo limitante cae, todo pensamiento limitante, todo paradigma es roto, es quebrado, Señor, porque tu palabra tiene poder para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, presentamos la vida de los jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, de los adolescentes, en el nombre de Jesús, de los esposos, de las esposas, los matrimonios, la familia, los adultos mayores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú quieres cumplir los propósitos eternos que tienes para con nuestras vidas, y tienes poder para hacerlo, y nos va a capacitar, nos va a instruir para hacerlo, Señor, porque es en tu fuerza, es en tu guía, en tu dirección, Señor. Por eso queremos que todo aquello que lo impide caiga, Señor, para que podamos honrar tu nombre y para que podamos darte la gloria a ti, Señor.